Bienvenidos. Esta es una presentación de Connotar Tecnologistas para todos nuestros afiliados en apoyo a la adopción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los lineamientos estipulados en la normatividad colombiana. En el día de hoy hablaremos sobre el Comité de Convivencia Laboral, qué es, para qué sirve, cómo se conforma y las funciones principales de cada uno de sus integrantes. Marco legal. Iniciamos con una breve introducción al marco legal que nos obliga a implementar las medidas preventivas con respecto al acoso laboral. La Ley 1010 de 2006 imparte las medidas para corregir, prevenir y sancionar el acoso laboral. La Resolución 2646 de 2008 obliga a identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear los factores del riesgo psicosocial. La Ley 652 de 2012 nos dice que debemos conformar y poner en funcionamiento el Comité de Convivencia Laboral. Acoso laboral. De acuerdo con la definición dada por la Ley 1010 de 2016, acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador encaminada a infundir miedo, intimidación, terror o angustia en el trabajador, causar perjuicio laboral, desmotivar en el trabajo e inducir la renuncia del trabajador. Se debe tener en cuenta que para que se constituya acoso laboral, las conductas deben ser persistentes, es decir, que sean repetitivas, y demostrables, es decir, que debe existir una prueba, por ejemplo, un testigo. El acoso laboral puede surgir de forma vertical descendente, es decir, del jefe inmediato al subalterno. Vertical ascendente, donde el subalterno acosa al jefe inmediato, o de manera horizontal entre los mismos compañeros de trabajo. A continuación se explicarán las 6 modalidades de acoso laboral que ha definido nuestra legislación colombiana. En primer lugar, hablaremos del maltrato laboral. Es toda violencia contra la integridad física o moral de un trabajador mediante expresiones verbales o ultrajantes o injuriosas, o mediante comportamientos para menoscabar la autoestima o dignidad de un trabajador. La vía más común por la que se puede ocurrir esta modalidad es desde el jefe inmediato hacia el subalterno. La persecución laboral se define como toda conducta de evidente reiteración y arbitrariedad que indique un propósito de inducir a la renuncia mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo, cambios de horarios y finalmente la desmotivación laboral. No se debe confundir persecución laboral con exigencia en el trabajo. En tercer lugar, encontramos la discriminación laboral. Es aquella que puede ser identificada por aquel trato diferenciador, ya sea por una característica física, raza, género, origen, credo, preferencias políticas o situación social. La cuarta modalidad es el entorpecimiento laboral, la cual consiste en obstaculizar la labor, hacerla más difícil, retardarla mediante la privación de insumos, ocultación de documentos, inutilización de instrumentos, destrucción o pérdida de información. Es muy común entre los mismos compañeros de trabajo. La modalidad de inequidad laboral es propia del jefe inmediato, ya que consiste en la asignación de funciones o el pago salarial inferior a menosprecio de un trabajador. Por último tenemos la desprotección laboral. Es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. El Comité de Convivencia Laboral es un organismo creado al interior de la organización para prevenir el acoso laboral, permitiendo la participación de los trabajadores mediante sus representantes. Su función es la de establecer estrategias de conciliación entre las partes cuando exija una queja. Busca promover actividades preventivas de acoso laboral para proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afecten su salud en los lugares de trabajo. De acuerdo con la Ley 652 de 2012, las empresas con un número inferior a 20 trabajadores conformarán el Comité de Convivencia Laboral con un representante por parte de los trabajadores y uno por parte del empleador.
De ser posible, cada uno de los elegidos tendrá un suplente. Si la cantidad de trabajadores es inferior a 4, el comité solo tendrá principales. Para empresas con más de 20 trabajadores, el comité lo conformarán 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador, todos estos con sus respectivos suplentes. Para la elección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral, el empleador asignará directamente a sus representantes, mientras que por lado de los trabajadores elegirán a sus representantes mediante escrutinio público en votación secreta. El periodo de vigencia del comité es de 2 años e inicia a partir de la fecha de conformación. Las obligaciones especiales de las personas que conforman el Comité de Convivencia Laboral son las siguientes: asistir puntualmente a las reuniones programadas, mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en ejercicio de sus funciones, es decir, que los temas que se traten en el comité no se podrán ventilar con los demás compañeros de trabajo, contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del comité, asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus funciones y llevar a cabo las tareas encomendadas por el comité. En cuanto a las reuniones, el Comité de Convivencia se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada 3 meses. Siempre debe sesionar con la mitad más uno de sus integrantes. De presentarse un caso que requiera la intervención inmediata del comité, este se convocará a reunión extraordinaria. Causales de retiro. La ley ha definido algunas causales de retiro del Comité de Convivencia Laboral. En primer lugar, haber sido sancionado disciplinariamente por falta grave como trabajador, por la terminación del contrato laboral o por haber violado el deber de confidencialidad como miembro del comité. No olvidemos que es de vital importancia que los temas tratados en el comité sean estrictamente confidenciales. Recordemos que el comité se reúne ordinariamente cada 3 meses. Aquel miembro que falte a más de 3 reuniones consecutivas puede ser retirado del comité. También el incumplir en forma reiterada las demás obligaciones que le corresponden como miembro del comité. Y por último, la renuncia presentada por el miembro del comité. Hasta ahora hemos hablado de las definiciones del acoso laboral, las modalidades de acoso y la conformación del Comité de Convivencia Laboral. A continuación, expondremos las funciones que tiene este comité. Recibir y dar trámite a quejas con pruebas que la soportan. Para esto, el quejoso diligenciará el formato de queja, el cual se explicará más adelante. Examinar confidencialmente los casos. Recordemos, siempre la confidencialidad. Escuchar las partes involucradas individualmente. Concertar reuniones y espacios de diálogo entre las partes para generar compromisos y soluciones efectivas. Formular un plan de mejora entre las partes. Realizar seguimiento a compromisos adquiridos. Cuando no haya cumplimiento por alguna de las partes, permitir escalar la queja a juez competente e informar a la empresa. Presentar a la dirección recomendaciones, medidas preventivas e informes de gestión. Realizar informes trimestrales y estadísticos a la dirección. Internamente, los miembros del comité designarán al presidente y al secretario. Cada uno de ellos tiene sus funciones definidas. El presidente del comité tiene la función de convocar a reuniones a cada uno de los demás miembros. Es la persona encargada de presidir y orientar las reuniones. De igual manera, tramitar ante la gerencia las recomendaciones emanadas por el comité y, por último, gestionar los recursos necesarios ante la dirección para llevar a cabo la ejecución de los planes de acción. Dentro de las funciones del secretario están el recibir y tramitar las quejas y sus pruebas, es decir, el secretario tendrá bajo su custodia los formatos de queja de acoso laboral, enviar las convocatorias al comité, las cuales consisten en citar a las partes involucradas individualmente con el fin de establecer compromisos, llevar el archivo de quejas, elaborar el orden del día y actas. La observación y recomendación especial en esta función es que estas actas sean muy claras, veraces y muy detalladas, pues de ellas dependerá en alguna instancia la resolución del caso. Enviar recomendaciones dadas por el comité, citar a reuniones y solicitar soportes para seguimientos. Y por último, la elaboración de informes trimestrales. Para el empleador, la ley ha designado las siguientes obligaciones: garantizar el espacio físico para el archivo del comité,
Garantizar el espacio físico para reuniones. Hay que tener en cuenta que se debe conservar la confidencialidad y evitar que personas cercanas escuchen lo que allí se hable. Realizar actividades de capacitación para los miembros del comité. Se debe tener en cuenta que es necesario al menos una capacitación en resolución de conflictos, lo cual ayudaría positivamente a los miembros del comité. Desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral. Al momento de elegir a sus representantes, tanto el empleador como los trabajadores deben tener en cuenta los siguientes requisitos: ser trabajador de nómina, no tener queja de acoso laboral o haber sido víctima de acoso laboral en los 6 meses anteriores a su conformación. Adicionalmente, se deben seleccionar compañeros de trabajo con las siguientes competencias y cualidades: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información ética, liderazgo y resolución de conflicto. A continuación se presenta el procedimiento para la queja de acoso laboral. Como decíamos anteriormente, la queja de acoso laboral se debe presentar mediante un formato, el cual será analizado por el Comité de Convivencia. Es necesario sensibilizar a todos los trabajadores sobre la importancia de diligenciar el formato de queja de acoso laboral y lo importante que es dar solución a los conflictos de acoso laboral por intermedio del Comité de Convivencia Laboral. El formato que observamos es un formato que se compone de información básica como la fecha de diligenciamiento, la información básica de quien presenta la queja, información básica de contra quién se presenta la queja y un espacio para escribir los hechos que constituyen el acoso laboral. Al respaldo de la primera cara, se describen las pruebas con las cuales se cuentan para demostrar el presunto acoso. Recordemos, acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable. También se encontrará con un espacio de sugerencias y finalmente la firma de quien presenta la queja. El formato solo debe ser diligenciado por la persona interesada y quien sufre el acoso, no debe ser diligenciado por terceros. Una vez recibida la queja, el comité citará al quejoso y al presunto acosador individualmente para rendir descargos. Una vez escuchadas las partes individualmente, se escucharán las partes involucradas juntas y se promoverán compromisos mutuos con el fin de dar solución al conflicto. A los compromisos generados se les debe hacer seguimiento para verificar su respectivo cumplimiento de acuerdo con lo pactado. En caso de acuerdo entre las partes y una vez se haya dado solución al conflicto, se archivará el proceso. En caso contrario, será remitido al patrono y en última instancia a un juez competente. Por último, cada 3 meses se entregará al patrono un informe donde se detallen los casos presentados, el estado en que se encuentran y el seguimiento a compromisos pactados.